Recién nos contaba un invitado, Analía, que tenemos aquí sentado en la mesa, que es Edgardo Esteban, el director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que además, como ustedes saben, es excombatiente, que esta canción que terminamos de escuchar, Bruno Arias la compuso específicamente para el museo, ¿no? Para el 2 de abril del año pasado, ¿Para cuándo, perdón? para el año pasado, el Sí. 2 de abril, le pedimos que hiciera una canción. Hicimos dos canciones, una de León, y él grabó esta canción acá en el estudio de Ah, Tecnópolis mira qué bueno. y la difundimos, y ahora es una de las canciones que se va a pasar en las escuelas, que nos pidió el Ministerio de Educación para pasar en las escuelas, que va a haber seguramente una grabación con León para que canten los dos juntos esta chacarera, que realmente es bellísima, ¿no? Que es un homenaje a los soldados de Malvinas. Che, bueno, Edgardo, bienvenido y muchas gracias por Gracias. acercarte acá en un día que está efervescente, ¿no? Impresionante, ¿no? Hay una cosa increíble, alucinante que está pasando con la gente, con lo que está pasando en los medios también, porque estamos todos recordando, ¿no? Y eso es muy importante. Y por eso también contamos con la presencia de dos excombatientes a la liga, ¿no? Estamos con Miguel, vos tenés Miguel ahí, Ángel mira. Trinidad No se llama, estudié, exactamente. claro. No, Miguel Ángel Trinidad es a quien estamos viendo Sí. ahora, que es representante de la Organización de los Estados Americanos en Perú, es excombatiente de Malvinas y perteneció, perdón, a la compañía de comandos del Regimiento de Infantería de la Tablada. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias por estar acá, te agradecemos. Gracias a ustedes. Y después está Pablo Meliquio, que es escritor, es psicólogo, acaba de publicar un libro que se llama La Isla Interior, 3 vidas después de Malvinas, un poco lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Lo que fue la guerra, lo que significó la guerra y después volver. Porque cuando uno entrevista, y ahora lo vamos a charlar, bueno, con Edgardo como director del museo, pero Lo leí el también- libro, ¿no? Muy bien, como periodista también te podemos entrevistar, Sí, sí. como lector del libro. Porque también volver fue difícil, ¿no? Y vivir quizás en la Argentina o recordar la guerra, porque no siempre nos portamos bien los argentinos. Esto lo digo yo, a modo de autocrítica con nuestros soldados. Los alentamos, Claro. le mandamos bufanda. Y después a veces los escondimos, o por lo menos muchos sintieron que los escondíamos. No sé si es lo que vos sentiste, o cómo te sentís hoy, a 40 años, Miguel Ángel, de la guerra. Hoy me siento de una manera muy especial, tanto del aspecto sentimental como del aspecto racional de lo que debemos abordar con la cuestión y la causa Malvinas. El primer elemento es que por primera vez el Estado argentino derrumba dos mitos. Un mito de influencia hollywoodense, que los veteranos de guerra, los combatientes, somos los loquitos Rambo de la guerra, y el otro mito es el pobre chico de la guerra. Ni uno ni otro. Personas dignas que tuvimos que cumplir con el deber de la patria, que no fuimos a defender el gobierno ilegal e ilegítimo de la dictadura y que cumplimos con nuestro deber y no estamos por arriba de la sociedad, no somos una casta. Al contrario, somos en igualdad de condiciones con la sociedad argentina, pero queremos que nos sea reconocido el papel histórico que nos tocó. ¿Y por qué es un día especial? Porque contrasta totalmente con ese 19-20 de junio del regreso en el buque Canberra, cuando vemos el muelle Almirante Storni de aguas profundas, que era un páramo donde no había gente. Y los militares nos suben a unos camiones y cierran las carpas, las atan, y en lugar nosotros de tener la sensación de volver al barrio, a la ciudad, a la provincia que pertenecíamos, parecía que veníamos deportados a Treblinka. Entonces, ahí en esa especie de Treblinka, la que nos mandaron, fue peor la posguerra que la guerra. Porque la guerra es muchas veces, cuando vuelve el soldado a una batalla perdidosa, el espejo de la frustración de una sociedad y de los fracasos estratégicos de un Estado, que fue un Estado fallido. Entonces, para nosotros, fue la posguerra otra guerra más, y que nos molestó ser victimizados y ser vistos como locos. Y hoy en día existe una expresión que en ese tiempo no la conocíamos nosotros, y vos te acordás muy bien, Edgardo, porque fundamos la primera organización de combatientes en el mismo año 82, en plena dictadura, que es la resiliencia. Pudimos afrontar eso volviéndonos militantes activos, perseguidos por la dictadura, por los servicios de inteligencia, pidiendo solamente derechos como la educación, servicios médicos, evaluación psicológica, bolsa de trabajo, y nunca pedimos dinero. Vos sabés que esta semana entrevisté creo que todos entrevistamos a muchos excombatientes, ¿no? Y algunos
por ahí volvieron a su casa y cuando volvieron a su casa los esperaban los vecinos, los esperaba la familia. Y yo recuerdo, siempre se lo dije alguna vez a Edgardo, tengo la primera edición de Iluminados por el Fuego y volvía en el 60 de visitar amigos en Escobar leyendo las últimas páginas del libro. Y arriba del colectivo me largué a llorar porque Edgardo contaba que había prometido que si volvía con vida iba a volver de rodillas caminando la última cuadra hasta su casa. Llegaste de noche a Morón. En la esquina se puso de rodillas y empezó a caminar pensando que cuando empezaba a caminar de rodillas se iba a encontrar con mucha gente. Y había una sola persona, que yo creo que es la persona que nombran la mayoría de los soldados, por lo menos a los que entrevisté. Estaba todo oscuro, era así, ¿no? La oscuridad de la noche, un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y debajo de esa luz blanca mi madre. Tu mamá esperándote. Mi mamá esperándome. Y recién estuvimos una charla acá con Pedro Saborido, con Julia Mengolini y Miguel Rep, y estaba la tía Adriana, la que manejaba el Citroën 3CB, que me fue a buscar a Constitución y que me llevó hasta la esquina de mi casa y me dijo, cuando le pedí que quería bajar de rodillas, me dice que estaba loco, y un loco de la guerra. Y estaba la mamá de la señora de Ale que había llevado a la Virgen de Luján. Estaba llorando y me vino a abrazar. Hace 40 años que no la veía ella. Y nos reencontramos ahora, ¿no? De esas emociones, porque Malvinas que como que te marca fuego también, ¿no? Hoy tanta gente y malvinizar la diferencia, ¿no? De ese silencio que dolió, porque no estaba la Argentina esperándonos. Había silencio, fue una gran derrota porque había tanto triunfalismo. Estamos ganando, estamos ganando. Es como la final de un mundial de fútbol, se perdió, como en Brasil, que perdimos con Alemania, el otro día nadie quería hablar del fútbol. Y eso fue igual, pero no fue al otro día, fueron años de un silencio, y nos fueron marginando, y hubo mucha injusticia, mucho dolor y mucho silencio, porque aparte nos pedían que no habláramos, porque cuando salimos de la colimba había que firmar una declaración jurada para no hablar. En la Sargento Cabral, en Campo de Mayo, ¿no? Los llevaban. Sí, y entonces vos decís, ¿cómo exorcizar esos fantasmas? ¿Cómo escupir ese dolor? Yo encontré el camino de la escritura y muchos encontraron el camino del suicidio también, ¿no? Fue muy duro todo eso. Entonces, un tema muy romper esos miedos, porque yo también lo pensé, Sí, Lucho. sí. En los 90 recién empezó a haber una pequeña luz. Empezamos, creo que Iluminados permitió de alguna forma esa posibilidad de un debate necesario, que a muchos no les gustó porque rompíamos la cajita de la gesta, pero además de la gesta, que uno no cuestiona, había personas, yo lo dije muchas veces, cuando vos lees un diario y decís 649 o 700 o 200 muertos por el cólera, son números, son tapas de los diarios. Para esa mamá, el otro día estábamos en Chaco con Guillermo Carmón, el secretario de Malvinas, y nos juntamos con los familiares. Y había una mamá de 91 años que quiere traer a su hijo al continente. La voz. Y entonces hay toda una charla y ella te explica y hay una contención porque ella quiere verlo antes de morir. Sí. Quiere tenerlo y habla como si su hijo se fuese ido ayer, porque la guerra está. Es decir, uno trata de, como si dice, la resiliencia, y por suerte es como un disparador que después multiplica. Y hay otros compañeros que dicen, no será tan malo este libro, o esta película, o este debate, porque en definitiva, qué bueno que desde la cultura podamos debatir, podamos analizar, nadie es dueño de la verdad. Malvinas es el rescate de lo colectivo. Hoy tiene que ser una bisagra, porque en un país con tantas grietas, con tantos odios, con tantos egoísmos a veces, que aparezca Malvinas como un eje, un tema, pero un solo tema que pueda hacer que nos una, como la consigna, que sea eso, para trabajar en lo que es esa base militar que tiene la OTAN ahí, un aliado de la OTAN, para trabajar sobre ese puerto de aguas profundas que están ahora invirtiendo 85 millones de dólares, porque se están pensando a 50 años cómo quedarse con el agua potable, la mayor reserva de agua potable del planeta, y están pensando como imperio, ¿no? Es decir, vamos ya a proyectarnos, y nosotros tenemos que trabajar en esa misma construcción, porque la soberanía es parte de esta construcción, de esta pertenencia, pero hay que hacerla en el terreno, hay que apoyar a la Cancillería, hay que ir a las Naciones Unidas, pero después hay que hacer una política de Estado en desarrollo en torno a nuestro mar continental y empezar a trabajar en un contrapunto que tenemos que tener de esta pertenencia. Son 4 los factores que hay que... Uno es esto,
esta pertenencia, esta militancia. El otro es la reconstrucción fundamentalmente de la región, pero del apoyo internacional, para ir con la diplomacia y con el apoyo con países nuevos como Francia quizás, que ahora se ha ido de la Unión, es decir, que con el Brexit, que se fue de la Unión Europea, permite una alternativa. La otra es el desarrollo de nuestro mar. Y el otro es el factor que tuvo China con Hong Kong, o que tuvo Panamá con el canal, o que tuvo ahora Venezuela con una guerra, que el petróleo es mucho más importante, entonces cambiamos la mirada hacia el gobierno venezolano. Entonces esos factores tienen que darse, y en algún momento se puede dar con Malvinas, y tenemos que trabajar para recuperar nuestra isla. Entonces está el amor, la pasión, el compromiso, pero después hay que hacer una estrategia para ver cómo algún día nos tenemos que sentar a hablar y a recuperarla en serio, porque Malvinas no son 2 islitas de 11.410 kilómetros cuadrados. Son para los británicos hoy 1.680.000 kilómetros cuadrados, casi 10 veces la superficie del Reino Unido. Entonces tenemos que entender que hay que trabajar con seriedad, y creo que hoy es un buen día para hacer un gran debate sobre el tema, ¿no? Está bueno, Pablo, eso, ¿no? De lo que está reflexionando Edgardo, que es, hay historias personales, por supuesto, que son las historias de ustedes, de los que estuvieron en las islas combatiendo, pero también se está produciendo una cosa que es muy interesante, que es que me gusta la palabra conversación, Edgardo, se está conversando por primera vez, no sé si por primera vez, pero seguramente este 40 aniversario es de las conversaciones más profundas, por lo menos que yo recuerde, sobre el tema de Malvinas. Y esto de poner en palabras, de poder hablar, de poder conversar, de poder contar, hacer memoria, todo esto tiene un valor muy importante también para gente que ha estado participando del momento bélico de la guerra, ¿no? Justamente el espíritu de este libro, que tengo la suerte de tener un gran lector a mi derecha, el placer de que Edgardo Esteban se haya adentrado en esta isla interior, y como escritor, pero más que nada como psicoanalista, me pareció central el diálogo, porque no fue un libro pensado o una investigación fría, sino que yo me senté con 3 veteranos de la Guerra de Malvinas. Con cada uno de ellos tuve varias jornadas de contención, de escucha, de reciprocidad. Fui grabando esas entrevistas, después las desgrabé. Una vez que yo trabajé el texto de manera libre, porque a diferencia del libro anterior, que Analía conoce muy bien, que es El lado Norita de la vida, un libro que hice sobre la madre de Plaza de Mayo, ahí directamente con Norita lo que hice es desgrabar y poner textualmente lo que ella me contaba. Acá me permití tomar los hechos, situarme en torno a los hechos y pensarlos, una vez que tuve todo el material, desde los elementos de la naturaleza, porque yo tenía 12 años cuando fue la guerra, y el registro que tenía era muy parcial, muy opaco. Sí tengo registro porque yo iba a la escuela del Estado y tengo el registro de haber escrito una carta para un soldado desconocido, haber llevado un chocolate. Tengo un primo que llegó hasta Comodoro Rivadavia, pero yo estaba en la casa de mi abuela y se levantó mi abuela a atender el teléfono y se puso a llorar porque Gustavito iba a la guerra. Gustavo no fue a la guerra, pero de alguna manera a mí me atravesó esa escena, y entonces el libro empieza con esa memoria inicial y parcial mía, y fui a buscar a cada uno de los veteranos a partir de los 4 elementos de la naturaleza. En realidad 3, porque el último elemento, fuego, quería hacer una metáfora de esto de mantener encendido, que no sea hoy por los 40 años que hagamos todo esto, sino que esto sea realmente de esas cenizas que puede ser el olvido, seguir soplando para que la memoria esté activa, ¿no? Pero coincido esto del diálogo, ¿no? Quería que el libro sea un libro, primero, de diálogo, porque lo opuesto, bueno, yo como el psicoanálisis dice que es la cura por la palabra, ¿no? Y a los veteranos, y acá me van a aportar ellos su idea, lo que entiendo yo es que se les instaló el pacto del silencio, se les, de alguna manera, la desmalvinización, una etapa de olvido, y creo que lo mejor que puede pasar es diálogo, encuentro, palabra, memoria, todo esto es lo que hay que seguir trabajando, y bueno, el libro es una suerte de pequeña chispita en esa línea, ¿no? Sabemos que tienen que ir a una charla, así que... Al Me gustaría CCK. agregar una cosita más Sí, claro. a lo que expresaba Edgardo, que es lo siguiente. Esto no es solamente, como dice el escritor y psicoanalista, el tema del diálogo y la catarsis personal. Acá hay un desafío para la nación argentina, y es que Malvinas es
la cuestión Malvinas y la causa Malvinas. Cuestión porque es responsabilidad del Estado en la política exterior, en la política de defensa, en la política cultural del país. Y la causa Malvinas es responsabilidad porque nace desde el fondo de la historia y de la gente del llano. Cuando nosotros tengamos hombres, mujeres del servicio exterior argentino, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y una gestión política cuya cuestión Malvinas abreven la causa Malvinas, ese día estaremos más cerca de la recuperación de Malvinas. ¿Saben por qué? Porque la cuestión Malvinas a veces es cumplida como una obligación que tiene que hacer un diplomático, un funcionario de gobierno, pero está alimentada y fortalecida por la causa Malvinas, que es política, cultural, poblacional, educativa. Vean ustedes hoy en día chicos que no existían ni siquiera sus padres en la guerra en los recitales de rock metal argentino, con remeras de Malvinas, sé que no saltas un inglés. Vayan a una cancha de fútbol, van a ver las barras, los hinchas con cantos malvineros. Vayan a cada barrio de la República Argentina, van a ver un mural escrito, un graffiti sobre Malvinas y una plaza con el nombre. Eso es la causa Malvinas. Pero cuando hay un divorcio entre la gestión pública y el sentimiento de la causa Malvinas, en las Naciones Unidas es simplemente un saludo a la bandera, la cuestión Malvinas. Y esto hoy sentimos que ha pensado a cambiar después de 40 años. Eso está bueno, Miguel Ángel, estamos en eso. Estamos haciendo algo que está buenísimo y ustedes están haciendo algo que está muy bueno para que las cosas empiecen a cambiar de una vez por todas. Así que... Malvinas no somos solamente nosotros. No, ya lo sé. Es el futuro de la Argentina. Ya lo sé. No me refería a eso. Muchas gracias por haber estado y por haber compartido este momento. Lo mismo, Edgardo, muchísimas gracias, viejo. Sé que andan de acá para allá, así que los vamos a liberar. Me voy al CCK ahora. Claro, ¿no? Estás Sí, desde la mañana temprano, además, ¿no? Dejanos el poema y después anda. Después espero ir a las cuartetas. Bueno. Te vas a comer una buena pizza, me parece. Hoy me la merezco. Bueno, gente, realmente muchas gracias por este espacio y esta por venir. entrevista. Muchas gracias. Y nuestro reconocimiento a ustedes por entender en esencia esto. No es simplemente los veteranos de guerra, somos todos. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias de veras. Vamos a cerrar este momento con lo que pasaba en ese contexto en el cual se estaba desarrollando la guerra de Malvinas. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, Malvinas nos une.